Al final del 11, el reloj nos marca las 8 de la noche, momento para que debatamos, para que nos acercamos a través de esa pantalla a los diferentes temas importantes de país. Y bueno, hoy vamos a girar un poco al contexto internacional. Tras 13 años, casi 14 años, Juan Evo Morales Aymá buscaba una reelección con, digamos, mucho arrastre, porque antes había buscado un referéndum que le permitiera hacer esta reelección, se la denegó el pueblo boliviano, pues trabajó en un tema legal a través de la Corte Constitucional del país, esta se lo permite y se va al tema de la reelección. Bueno, fue el pasado 20 de octubre cuando se dio una situación que la OEA inmediatamente calificó de poco transparente. Y es que, bueno, no había una mayoría calificada por parte del presidente Morales para alcanzar la reelección. Su contrincante, el señor Carlos Mesa, necesitaba más votos también para no permitir la reelección y se para un eficiente, porque así se había dicho por parte de la Unión Europea, quien había financiado un sistema electoral, se para el conteo y pasan 24 horas hasta que se activa nuevamente cuando aparece un porcentaje alto de votos para el presidente en ese momento, Evo Morales. La gran noticia el día de ayer, la renuncia del presidente Morales en medio, digamos, de algo que parece un poco oscuro, y lo califico así después de leer diferentes artículos periodísticos, diferentes opiniones de politólogos, de políticos mismos, con la participación de los militares y los policías, algo que en América Latina aparentemente había desaparecido. Pero vamos a hablar de eso. También América Latina es convulsa en este momento. Lo de Chile es poderoso y llamativo. En Brasil, Lula da Silva acaba de quedar libre. Se plantea que puede ser un gran adversario para el actual presidente Jair Bolsonaro. Bueno, y en fin, en Venezuela podemos seguir hablando del Ecuador mismo y de la región en concreto. Y para eso vamos, o más bien hemos convocado esta noche a dos diputados de la Asamblea Legislativa que obviamente tienen ideas diferentes sobre este contexto, pero que tienen todo el panorama, todo el bagaje internacional para poder platicarlo. Me refiero a la diputada Margarita Escobar del Partido Arena, que por cierto fue viceministra para los salvadoreños en el exterior. Buenas noches, diputada. Buenas noches, Francisco, un gusto estar con usted. Muchas gracias por esta invitación y a su otro invitado, el diputado Alegría. Buenas noches, quitar el trabajo, déjeme presentarlo, diputado. Por favor. Ya le presentaron, diputado. Sí. Bienvenido, gusto de saludar. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Aquí estamos a la orden. El diputado Damián Alegría del FMLN. Vamos a agradecer a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento y empezamos a debatir. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No es por falta de caballerosidad, sino que es porque, bueno, lo veo inmediatamente entrelazado, ¿no? La renuncia del presidente Morales, y le voy a dar la palabra al diputado Alegría, no sin antes mostrar al aire un tuit de hace algunos minutos del expresidente Evo Morales. Dice: hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecidos por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Y esta frase es interesante. Pronto volveré con más fuerza y energía. Diputado Alegría, una primera pregunta con un poco de ironía, lo confieso, es: ¿los vientos bolivarianos dejaron de soplar con tanta fuerza como lo dijo Diosdado Cabello, uno de los segundos al mando del chavismo en Venezuela? Depende de lo que estés viendo, ¿verdad? Porque si vemos a Lula libre, podríamos decir también que de alguna manera hacen efecto, pero más allá de la figura, yo creo que América Latina es un subcontinente convulso que lucha por asegurar su soberanía, su independencia en muchos temas. Y no es fácil
la batalla por la democracia en cada país tiene su propia dinámica, pero vemos cómo, por ejemplo, lo de Brasil, que parecía tan complicado, toda la judicialización de la política, el haber metido preso a Lula por una base sin fundamento, por una mentira, finalmente se cae, pues, y Lula cae, nuevamente está libre. Aunque sigue enfrentando algunos procesos judiciales pendientes. Sí. No está absuelto del todo, diputado. Sí, pero la acusación principal se ha caído, ¿verdad? Y por eso mismo el tribunal, pues, el juez lo deja libre. Igual podemos decir de otros casos como el Chile, ¿verdad? Chile es un país que ahora está en una convulsión terrible. Después de haber vivido una dictadura, cualquiera podía pensar que ya no iba a ocurrir una cosa como lo que está ocurriendo ahora, pero sin embargo el pueblo chileno había llegado a un nivel de ya no soportar más cargas que le hacían difícil el costo de la vida, y es así como un tema que aparentemente es superficial, el incremento del transporte en el metro, se convierte en el factor que desata toda esa resistencia, que uno puede ver que cada día hay más heridos, hay más muertos, pero hay más lucha. Le prometo que vamos a hablar sobre Chile, porque leí ahora una entrevista interesante al presidente Piñera en El País de España, por ejemplo, donde decía: no supimos entender el clamor por una sociedad más justa. Y habla justo de eso, no se trata de un incremento al transporte. Es mucho más grande el problema. Ustedes han calificado la renuncia de Evo Morales como un golpe de Estado. Sí, todas las instituciones de América Latina, o una buena cantidad de instituciones de América Latina, de Europa, así lo califican. Y sobre todo porque tiene que ver con dos cosas. La Fuerza Armada, que en cualquier país es una institución obediente al poder civil, no tiene por qué tomar decisiones acerca de la suspensión del mandato del presidente, que terminaba en enero. Entonces, a partir de eso y en el contexto de la violencia que se desató, tiene pues las características de un golpe de Estado. Ahora, una violencia y un golpe de Estado que también tiene su génesis en unos resultados electorales cuestionados principalmente por la OEA, Unión Europea, Estados Unidos y muchos países en Sudamérica. Pero un poco excesiva también, porque el mismo presidente Evo había dicho que entonces daba lugar para que se hiciera la auditoría de la OEA, no resistió a eso, no se opuso a eso, y sin embargo cuando se está desarrollando la auditoría, la violencia va escalando incluso en su demanda. Primero era la auditoría, después era nuevas elecciones. Él dice: está bien, hagamos las nuevas elecciones. Después plantean que nuevas elecciones sin Evo. Se supone que hicieron una segunda vuelta o una nueva elección para probar la voluntad del pueblo. Él debía de ir, pero el nivel de escalamiento llega hasta el punto de decir: bueno, una nueva elección, pero sin Evo. Y finalmente le piden la renuncia. Entonces hay un escalamiento que no tiene lógica a partir del punto inicial de que se estaba pidiendo que se revisaran los resultados. Muy probablemente ese escalamiento no tenga lógica, pero tampoco se le encuentra lógico al informe de la OEA que dice que se encontró actas físicas con alteraciones, firmas falsificadas. Hay un informe de 13 páginas que habla de muchas irregularidades, entre ellas el trabajo de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, entiendo que la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero en ese contexto, tras este informe importante de la OEA en el que se descansa buena parte de las esperanzas de los bolivianos para que les digan: miren, no hubo irregularidad o hubo anomalías, es que se da un estallido mayor, incluso con los militares y los policías haciéndose a un lado y desconociendo hasta cierto punto el mandato del presidente Morales. Sí, pero el mismo presidente había dicho que se hiciera la auditoría, incluso planteó también que fuera sustituido el Tribunal Electoral, de tal manera que no estaba en una posición de defender algo que posiblemente él podía haber considerado no defendible. Él estaba poniendo toda su voluntad para que se resolviera el problema en su país, y preocupado principalmente por la irrupción de toda esa violencia que pues afecta a una gran cantidad de personas,
violencia en la que también se lamenta un sentimiento de discriminación contra los indígenas, que son en su mayoría los que habían llevado a Evo Morales a ser presidente de ese país. Bueno, abonando un poco a lo que plantea el diputado, porque obviamente tenemos que ver los diferentes puntos de vista, dice, ha habido un golpe cívico, político y policial. Y más adelante dice, mi pecado es ser indígena, dirigente sindical y cocalero. Diputada, ¿es un golpe de Estado lo que sucede en Bolivia a su juicio? Mire, la verdad es de que están resultando análisis diversos. Unos lo califican como un golpe de Estado, otros dicen que no es un golpe de Estado. Lo cierto es que cuando una situación de esta naturaleza, de esta gravedad alcanza un país, esto no sucede de manera inmediata o sorpresiva. Es la última gota la que normalmente se ve, pero son procesos que han venido ocurriendo en el tiempo, que, como digo, la última gota. Tampoco es normal que se vaya la luz de manera espontánea durante el escrutinio de una elección como la que estamos conversando en Bolivia. Bueno, con la gravedad que luego aparecen 24 horas después con una ventaja considerable para el presidente Morales, que hay que decirlo. Exacto. Bolivia tiene un sistema electoral en el cual se debe ganar el 50+1, igual aquí en El Salvador. 40. Excepto que... 40 con diferencia excepto de 40 que, con la diferencia del 10%. de 10 con el siguiente. Exactamente, excepto que tienen una cuestión adicional que es 10 puntos sobre el otro. Esta segunda condición es la que no se dio. Y es después de 24 horas de un apagón que resultó que estas tendencias se habían revertido. Parte de la situación en América Latina que está afectando y termina de esta manera tan difícil es el debilitamiento de las instituciones democráticas. Cuando usted ve que un poder ejecutivo va avanzando y se va adueñando y forzando una democracia, buscando reelección tras reelección tras reelección, hay un momento que se estira tanto que se llega a situaciones como la que estamos viendo en Venezuela o como la que estamos viendo en Bolivia y aquí cerca en Centroamérica, en Nicaragua. Ese debilitamiento institucional lleva a una ambición de poder tan grande que tiene que controlar todas las estructuras de poder, de tal manera que ya no se convierte en un ejercicio democrático, sino en un ejercicio de poder. Ese debilitamiento lo lleva luego a tomar control de las instituciones electorales, tribunales electorales, de los sistemas judiciales, de los congresos, etcétera. Por eso yo creo que la primera... Un debilitamiento institucional, es progresivo, de poder, que trata de tomarse las instituciones, pero bueno, en Chile no ha pasado eso, por ejemplo. Estamos hablando del caso de Bolivia. No, por supuesto. El caso de Chile es distinto. Pero también hay que pensar en el cansancio de la gente en el tema social, me imagino. Pero es una buena evaluación. Lo quería preguntarle en concreto. El diputado, Demián Alegría, planteaba que la participación de los militares y la policía le cambia el contexto a esto y se vuelve entonces un golpe de Estado. ¿Cómo mira usted la participación de los militares que participan sin decirlo, ¿no? Sino que le sugieren al presidente, no le dicen renuncie, le sugieren, y todos sabemos lo que implica cuando una fuerza militar plantea eso? Es que esos son de los elementos que yo me refería al inicio del programa y de mi primera intervención, que deben analizarse a profundidad. Mire, los golpes de Estado, América Latina tiene una historia muy difícil de golpes de Estado. Y es por eso que la OEA, queriendo rechazar esos procesos de golpe de Estado, aprobó la Carta Democrática Interamericana, que precisamente lo que busca es reforzar las democracias y definitivamente no aceptar golpes de Estado en el hemisferio. Por eso el artículo 1 de la Carta Democrática dice el derecho de los pueblos a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Entre los elementos esenciales de la democracia están las elecciones libres. Pero cuando usted va a elecciones libres y usted lo que encuentra
de acuerdo a la OEA, que no se tuvo monitoreo del 100% flujo de datos del sistema de transmisión de resultados electorales, no estuvo bajo control y conocimiento del responsable técnico del servicio del registro cívico la infraestructura de transmisión de datos, se omitió detallar componentes vitales de la infraestructura del sistema de conteo de votos, etcétera, 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 que lleva a la misión de observación electoral a decir, no certificamos este proceso. Aquí ha habido una manipulación abierta. Bueno, y también lo Y señala llama la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos todos, y varios, sí, varios organismos. Varios. Voy a ir a pausa. Entonces Dígame, aquí, es termine la idea, por aquí es favor. lo importante, Francis. Gracias, sí. Aquí, esto es lo importante, que un mandatario debe observar impecablemente su origen democrático, que son las elecciones. Como impecablemente debe observar gobernar democráticamente. Y en este caso, el no observar el origen democrático con transparencia, con estándares internacionales, le plantea desde ya un golpe de entrada al proceso democrático en Bolivia. Eso es un punto que tal vez al regreso podríamos seguir comentando. Solo por cuestión de comprensión, le he escuchado la argumentación, se le entiendo perfectamente, pero lo que no me queda claro es si me dice si es o no golpe de Estado en Bolivia. Ya sí le digo, son de los elementos que deberán analizarse. Por cierto, la OEA está convocando a una reunión, hay un grupo de países que están convocando a una evaluación colegiada, colectiva, de la situación en Bolivia. Ellos deberán observar con mayor detenimiento y detalles qué es lo que realmente está sucediendo ahí. Yo creo que lo prudente es reconocer que hay una situación de anormalidad, que tuvo un rebalse, una gota de rebalse, pero que además venía desde tiempo el forzar que volverse a reelegir una y otra vez, el debilitamiento de las instituciones democráticas, el manoseo de las elecciones del pueblo boliviano y por último la intervención de la Fuerza Armada. Este último elemento es el que se debe recabar todavía mayores niveles de información. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es pragmática. Bueno, ¿verdad? me voy a quedar Pragmático en el pendiente con la análisis de información esta del sí o situación. no, porque dice que va a buscar todavía más contexto. De hecho, la OEA no ha dicho si es golpe de Estado o no. Es correcto. Llama constantemente a que se respete un proceso de elección nuevo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay varias preguntas todavía en el tintero. Una de ellas para el diputado Alegría es: ¿qué pasa con la izquierda que a través de las reelecciones constantes deben mantener el liderazgo? ¿Por qué no se ven nuevos liderazgos? Por ejemplo, emerger de forma constante en la izquierda en los puestos de poder importantes, en las presidencias, por ejemplo, de los países en Latinoamérica. Esas y otras interrogantes cuando volvamos del corte comercial.
El segundo segmento de debates y gracias a COSADI, ahorro y crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente al consolidar tus deudas y bueno, lo puede hacer pidiendo información en cualquiera de las 5 sucursales o puede llamar al PBX 2241-4200. COSADI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSADI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Vamos a trasladar la pregunta inmediatamente al diputado Damián Alegría. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda trasladar el poder a otra persona que no sea el que esté inmediatamente en la presidencia? No lo digo yo. Hizo unas declaraciones que leí, por ejemplo, del expresidente Pepe Mujica de Uruguay, que sé que es una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en Latinoamérica, a donde plantea que la izquierda tiene ese problema para hacer esa transición. Evo está en el poder desde 2006, diputado. Había sido reelecto con márgenes importantes. De hecho, su primera votación es una votación histórica que no se registraba desde los años 50, 40, no recuerdo el dato. Pero si fue a un segundo periodo y luego pierde un referéndum constitucional donde le dicen, no, mire, ya no puede reelegirse, se va a la corte y forza su reelección. ¿Por qué insistir tanto en el poder? ¿No hay otros liderazgos, diputado? Bueno, yo creo que en cada país hay diferentes conductas, ¿verdad? Porque eso no se repite en todos los países. Pero creo yo que... Argentina, Venezuela, Ecuador, todos han sido procesos Bolivia, de reelección Nicaragua. constantes. Bueno, Bolivia, Sí. Nicaragua es otro ejemplo clarísimo. Sí, pero hay en algunos que hay más cambios, ¿verdad? Pero ese es posiblemente un tema que haya que debatir en la izquierda. Pero creo yo que cuando un presidente llega y logra cambiar las condiciones de vida de un país, y por ejemplo tenemos aquí los datos de lo que hizo Evo Morales en Bolivia, pasó de un Producto Interno Bruto de 9.000 millones a 40.000 millones. Una pobreza que fue reducida del 38% al 15%. El desempleo bajó del 8% al 4.2%. El salario mínimo se subió en diversos momentos desde $60 hasta los $310. Y luego hay una cantidad de recursos que se lograron al nacionalizar el petróleo, el gas y otros recursos naturales de Bolivia, que le han dado al país capacidad de tener superávit. Eso también distribuido entre la población, porque son estos años en los que Bolivia ha progresado más en términos sociales. Y entonces posiblemente también hay un elemento en que los pueblos sientan que al fin llega alguien. Hay que acordarse de la historia de Bolivia en el pasado. Una inestabilidad política. Una inestabilidad porque en general todos los trabajadores campesinos sentían que los que llegaban eran simplemente para ver qué tomaban y se olvidaban del pueblo, y todas las promesas que hacían nunca las cumplían. Pero Evo, en ese sentido, se convirtió en un presidente ejemplar que cumplió no solamente desarrollar a su país, sino distribuir esa riqueza. Bueno, Entonces, y son cifras pues, integrantes. Le voy a ayudar, diputado, sí, porque llama poderosamente la atención la gestión de Evo Morales. Por ejemplo, el año pasado creció 4.3. La media de crecimiento en los últimos era años de los de países que más crecía en 4.8, Sudamérica, por sí, encima de muchas economías. Por ejemplo, segundo era Paraguay con 4.1, Perú 4, Colombia 2, Chile 1.6, y pasó de un colchón de 700 millones en su reserva a 20.000 millones. Así es. Pero en los últimos años este crecimiento también iba en desventaja con, por ejemplo, el gasto que realizaba el Ejecutivo mismo, con también algunos márgenes que daban a pensar que solo se favorecía a ciertos sectores de la población y que criticaban incluso los ex colegas del presidente Morales. Es decir,
Hay un panorama interesante que también pinta al presidente Morales como un líder importante en la transformación de Bolivia, pero después de años empieza a decaer, diputado. ¿Que no puede alguien darse cuenta que puede trasladar su liderazgo, por ejemplo, en el vicepresidente, que es uno de los grandes pensadores de izquierda en Latinoamérica? Podría haber ocurrido así. Yo creo que ese es de los temas que en su momento debieron haberse valorado, porque podía haberse tenido la continuidad cambiando ese rostro para darle continuidad a un proceso que venía de toda una experiencia exitosa, pues de sacar a Bolivia de ser uno de los países más pobres de América Latina a tener una economía boyante, descollante, ejemplar y admirada por muchos otros países, porque sobre todo no solamente era el crecimiento, sino que la distribución también, que es otro tema también que en algunos países afecta, porque puedes tener crecimiento económico, pero si solamente es para un grupo, eso termina siendo cuestionado, que es más o menos lo que pasa en Chile. Pero en el caso de Bolivia, la distribución de los ingresos era más equilibrada. Claro, uno siempre puede decir, queríamos que fuera más, cualquiera puede ponerse en esa posición, pero que hubo redistribución de la riqueza que se generó a partir de la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia y que fue algo que le ayudó a la población en general, eso es una cosa que es un hecho evidente. Le quiero leer una frase de Marta Lagos, que es la directora de la encuesta regional Latinobarómetro. Dice, los liderazgos que había en la izquierda venían preparándose de hacía mucho tiempo para recoger el poder, y ese poder que se ejerció no creó los mecanismos para renovarse. Y también Pepe Mujica, que le debía la frase, decía, esa renovación cuesta mucho, sí, y es un proceso dificultuoso, inevitablemente se tendrá que ir dando, pero no está a la vuelta de la esquina. Porque también entiendo los argumentos de la diputada de Escobar, como se ha señalado constantemente, no se puede llegar a un feliz término en un proceso electoral tan cuestionado. ¿Cómo ve los cuestionamientos de la OEA? ¿Cómo ve los cuestionamientos de la oposición que hablan de oscuridad en los resultados presidenciales? Bueno, de la OEA tengo opiniones divergentes, porque igual que interviene y da opinión en este caso, hay una gran cantidad de hechos que han ocurrido en América Latina en los cuales simplemente no se metió. Hay varios procesos, invasiones que ocurrieron por parte de Estados Unidos a Panamá, a Granada, a República Dominicana, donde la OEA no dijo nada. Entonces a uno se le puede venir la pregunta, ¿y la OEA entonces no tiene la misma preocupación democrática por todos los casos? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? Es algo que hay que cuestionarle a la OEA, ¿verdad? ¿Por qué no tiene la misma preocupación de todos los casos? Pero en el caso de las fuerzas internas en Bolivia, uno reconoce que hay sectores que no estuvieron felices con Evo como presidente desde el principio. Y ahí incluso incluyendo elementos de la discriminación racial, porque esa actitud de desprecio hacia el indio que ocurre en muchos sectores en Bolivia, especialmente el indígena, ¿no? Indígenas, sí, que ocurre en otros países también, y que nosotros, si queremos superar nuestra educación política y democrática, es uno de los temas que tenemos que superar también, porque igual son personas que pertenecen a un país y tienen iguales derechos. Los derechos humanos son para todas las personas, independientemente de raza, religión, grupo étnico, etcétera, etcétera. Entonces, pero sigue habiendo mucha discriminación, igual que lo existe en Estados Unidos y en otros países. Es un tema pendiente de la educación y el desarrollo de todos los países, y en el caso de Bolivia, ese tema en estos hechos que han ocurrido recientemente se ha hecho sentir también. No quiero dejar pasar el tema, diputada. ¿Usted ve los mismos bemoles para la OEA como lo ve el diputado Damián Alegría? No, mire, la Organización de los Estados Americanos está conformada por los gobiernos de sus estados miembros. La OEA es lo que los gobiernos deciden que sea. Ahora, la OEA tuvo un cambio grandísimo a partir de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que incluso reforzó la
la Carta de la OEA sobre los golpes militares, llevándolo a establecer un sistema colectivo de la democracia. ¿Qué ha sucedido entonces con la OEA? Hubo una modernización y una robustez para defender la democracia de manera colegiada. Por cierto, el único sistema en el mundo que defiende la democracia de manera colegiada, pero claro, el alineamiento ideológico cuando la OEA actúa colegiadamente provoca el rechazo a la OEA por no estar de acuerdo en ese análisis que colegiadamente se puede dar al analizar una situación u otra. El tema aquí no es la OEA, el tema aquí es el comportamiento de los presidentes, de los mandatarios, de los gobernantes, de la clase política, de las instituciones democráticas. Cuando la ambición... O sea, usted me plantea, el problema lo genera el comportamiento político del presidente Morales. Es que la OEA no, yo no estoy hablando del presidente Morales, no hay que confundir el análisis de la OEA con... Cuando me dice... No, pero no, estamos hablando de la OEA como tal. Lo que le puedo decir es que cuando la ambición y el poder acompañan la visión para ejercer la democracia, entre comillas, normalmente esas historias no terminan bien porque socavan la institucionalidad misma. El diputado Alegría mencionaba datos de los logros de Evo Morales en Bolivia. Sí. Y efectivamente, yo le voy a mencionar los datos en Chile. Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina en las últimas décadas, lo que ha permitido al país reducirse significativamente la pobreza entre 2000 y 2017. Y la población que vive en la pobreza con $5.5 al día disminuyó del 31 al 6.4. ¿Por qué le contrasto esto? Porque estamos hablando de dos países con regímenes políticos distintos, pero que muestran buenas cifras económicas y sociales. ¿Qué sucede entonces? ¿Son las cifras el problema? No. En el caso de Bolivia, es el debilitamiento institucional y nadie puede aceptar que existan unas elecciones que aquí se llamarían, en cualquier parte, fraudulentas con la manipulación por parte del Tribunal Supremo Electoral, o yo no sé qué más, yo no tengo acceso todavía al informe completo de la OEA, y decir que eso está bien para el sistema democrático. Y en el caso de Chile, que no es un tiempo electoral, pero que tiene las mismas cifras bonancibles, entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿El debilitamiento institucional? No. Ahí son otros problemas. Y es que el tema del transporte público fue la gota visible que hizo ver un sinfín de manifestaciones de inconformidad del pueblo chileno para decir y subrayar las inequidades que esas cifras positivas y benevolentes les dio. De tal forma que un ejemplo y el otro nos sirven para concluir dos cosas. Prioritario, fortalecer siempre los esquemas democráticos y evadir la ambición y el poder, llevándose de encuentro a la democracia. Como prioritario es que los beneficios del crecimiento económico llegue a la gente. No puede ser posible que con cifras de crecimiento económico bonancibles en un esquema y otro, se produzcan inequidades como la que estamos viendo en Chile. Entonces va de la mano. El desarrollo democrático tiene que ir de la mano con el desarrollo económico y definitivamente tiene que ir de la mano con el desarrollo social de la gente. Diputada. Si se sigue ignorando la parte social, habrán problemas. Vamos. Si se ignora la parte de desarrollo económico, habrá problemas. Y si hay la tentación de la ambición y el poder, habrán problemas peores que terminan en un deterioro terrible y caos, hasta rompimiento del orden constitucional. Vamos a hacer la pausa comercial. Diputada, le voy a dar un espacio también al diputado de Alegría por si quiere responder, porque hubo argumentos directamente para usted, pero también quiero que recorramos un poco lo que pasa en América Latina. Quiero que también me digan qué piensan de la respuesta del gobierno salvadoreño. Hoy en conferencia de prensa el presidente Bukele dio algunas palabras. Eso lo vamos a analizar cuando regresemos de la pausa comercial, claro, con su compañía.
El tercer bloque se lo presentamos gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del Sistema Fede Crédito. Mis pagos los hago yo. Hasta en la tienda, brother. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, recuerde, ahí está Sistema Fede Crédito para poder darle una mano. Diputado Alegría, ¿tenía algún apunte sobre los postulados de la diputada Escobar? Que es que yo creo que tal como hemos Veo estado bastante hablando, coincidencia en lo que están platicando. Tal como hemos estado hablando fuera de cámaras, debe haber una preocupación que balancee el crecimiento económico con la distribución de los recursos en la población para que no solo nos dejemos sorprender o apantallar por los números de crecimiento económico, sino que también hay que ver la situación de la gente. Entonces tener ese equilibrio que yo le decía a Margarita, normalmente la derecha se preocupa más por el crecimiento económico y la izquierda se preocupa más por la distribución de la riqueza, pero son dos cosas que deben de llevarse a la par y eso hace que cualquier gobierno sea exitoso, pues, y yo creo que en eso es que debiéramos de trabajar, y repito otra vez el tema de una visión de conjunto, una visión de país, donde todos estemos interesados y nos marquemos objetivos de lo que queremos para el país en los próximos 10, 30, 50 años, para que tengamos un plan de desarrollo que beneficie a toda la gente. Solo para terminar el tema de Bolivia, diputada Escobar, el presidente de la República dijo hoy en conferencia de prensa, hacemos un llamado al pueblo boliviano, aquí estamos para cualquier cosa que necesiten, no emitiremos ningún comunicado sobre este polvo en Bolivia porque no ha terminado de aterrizar. Una cautela interesante, sobre todo el presidente Bukele, que suele plantar cara a cualquiera de los temas que suceden en América Latina. No podemos obviar que hace poco expulsó a la misión diplomática de Venezuela. Cualquiera podría pensar que pudo haber respaldado, por ejemplo, lo de la OEA, u otro tipo de significado político para él hubiese sido emitido esta tarde en conferencia de prensa. Mire, yo creo que en materia de política exterior no se puede jugar a generalizaciones. Cada situación y cada país tiene una condición distinta. Bolivia y Venezuela no son lo mismo ni son iguales. El caso de Venezuela ha llegado a un punto de un informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos donde ella misma verifica unas violaciones flagrantes a los derechos humanos, deterioro de las instituciones, una crisis humanitaria, un desplome de la economía, un salario mínimo de $2, etc. En el caso de Bolivia, es una situación que ahorita se está desarrollando. No es una situación en el cual se tienen todos los elementos como para hacer un pronunciamiento de país o un pronunciamiento personal. Yo en mi caso observa que yo todavía requiero de algunos elementos adicionales para tener conclusiones personales sobre la situación boliviana. Sí me queda claro alguna cosa, que estos procesos de degradación de la democracia que culminan con la gota que vemos del manoseo o manipulación del resultado electoral en Bolivia, tuvo un rebalse y tuvo una reacción. Entiendo por lo que me dice que ve prudente la posición del presidente Bukele. Yo creo que es la correcta, sí, yo creo que hay que esperar los acontecimientos, creo que es necesario esperar que el Consejo Permanente de la OEA haga un análisis colectivo de la situación y una defensa colectiva de la democracia si así se requiere, o que tome medidas orientadas a la pacificación y a la recuperación del orden constitucional de Bolivia. Pero esos elementos realmente serán analizados a través de un instrumento que se llama Carta Democrática Interamericana. Por tanto, yo creo que sí es prudente la postura que El Salvador tomó esta tarde en este caso. Yo no sé si tengo... Como también fue buena la decisión
que tomó en el caso de Venezuela, que la tomaron desde la primera reunión de la Asamblea General de la OEA, donde la postura de El Salvador fue: no apoyamos más al régimen de Maduro. Diputado Alegría, no sé si mi imaginación es demasiado amplia, pero quiero imaginar que el FMLN lo que esperaba era una condena del gobierno por, según sus argumentos, se trata de un golpe de Estado. Bueno, a mí me parece que es bueno, en todo caso, la prudencia, ¿verdad? Y no intempestivamente opinar cuando todavía hay muchos elementos de juicio que deben de recabarse. El elemento de que es un golpe de Estado a partir de la conducta del ejército que corta un periodo de gobierno es evidente, eso es golpe de Estado. Pero entiendo que el presidente está tratando de tener un rol, y a mí me alegra que pueda tener un rol de trabajar en la comunidad internacional con más autoridad moral. Eso se gana siendo muy prudente y tratando de ayudar a los problemas que tienen los pueblos. Bueno, hace una semana no creo que le diera la misma prudencia por lo que pasó con la misión diplomática. Por eso mismo creo yo que comparado con aquello, ahora se muestra más prudente. Y en ese sentido me parece que es bueno, pues, pero el elemento de que golpe de Estado, en mi opinión, es muy claro. Y yo creo que pudo haber expresado una preocupación por una situación que marca un rompimiento del proceso político, pero que está abierto, pues, a ver cómo colabora en todo el proceso latinoamericano, porque no solamente Bolivia, sino que son muchos casos donde también uno se pregunta, bueno, tuvo una conducta con un argumento por lo de Venezuela, pero con lo de Chile también podemos decir lo mismo, pues hay violación a derechos humanos, bueno, hay una cantidad y le puedo decir algo que yo, por favor, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas realmente deben mantenerse al margen, completamente al margen de la política. Así es. Y las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas para impulsar un proyecto político, porque de lo contrario caemos en esta situación, ¿fue o no fue? Yo le digo, yo creo que va a ser súper interesante si se llega a un acuerdo en la OEA de un análisis colegiado de la situación en Bolivia. Bueno, a propósito de Fuerzas Armadas, quiero compartirles a ustedes y a los amigos televidentes una columna de opinión de un tipo que sabe mucho, un periodista del diario español El País, que es corresponsal es el responsable para América Latina de este periódico, y en su columna plantea lo siguiente: Bolivia se convirtió ayer en un símbolo. La renuncia de Evo Morales es el síntoma del agotamiento de un modelo que había generado una fuerte contestación social y al mismo tiempo la preocupante demostración de que el poder en América Latina depende aún hoy de las Fuerzas Armadas. Me parece un postulado interesante, claro. Diputada. Y aprovechamos para preguntarle rápidamente, porque ya me están pidiendo el corte comercial, ¿cómo ven estos vaivenes en Latinoamérica? Es decir, si bien es cierto, gana la izquierda en Argentina, pero inmediatamente pasa esto en Bolivia, se va a un proceso de segunda vuelta en Uruguay, todavía no hay un asentamiento de la derecha nuevamente en Colombia, esa alcaldía de Bogotá dice mucho de un liderazgo femenino con ideas muy progresistas y en fin, Latinoamérica en términos políticos está convulso. Parece que izquierda y derecha, en mi lectura, están teniendo problemas de identificación respecto a la ideología, sino que más con relación a los problemas sociales, diputada. Fíjese, Francisco, que el mundo ha cambiado tanto que yo he desdibujado las izquierdas y las derechas, a partir del cual se debe comenzar un análisis. El mundo y las exigencias de los pueblos con el uso de tecnologías busca una cosa: resuélvame mi problema, deme agua, deme empleo, aumente mi salario mínimo, deme condiciones laborales correctas, deme salud y deme educación. La gente ya no se pregunta si es de izquierda, si es de ideología de derecha, no.
quiere que se le resuelva sus problemas. Y la tecnología ha llegado a acentuar todavía más el descontento de la gente por la insatisfacción de esas necesidades que aspiran tener. Caso de Chile, una clase media que subió, que sacaron de la pobreza, nace y se fortalece la clase media, pero que no fue capaz de sostenerse y seguir cumpliendo las aspiraciones. Los seres humanos siempre queremos y aspiramos más. Entonces creo que el tema aquí se desdibuja, si es de izquierda o de derecha, frente a la cuestión de las expectativas del cumplimiento de las necesidades de la gente. Los gobiernos que respondan a resolver esos problemas son los que finalmente continuarán siendo electos por la gente. Ahora bien, no es suficiente, que lo hablamos al inicio del programa o durante el programa, satisfacer esas necesidades y arrojar buenos números macroeconómicos y además sociales. Es también necesario llevarlo de la mano con el fortalecimiento democrático. De lo contrario, aparecen el manoseo de instituciones y ahí aparecen mucha gente que, lejos de fortalecer a que esos números de crecimiento económico y social se mantengan y sigan, lo que hacen es jalar agua para su propio molino. Diputada, y ahí comienza un tema que se llama la corrupción. Rápidamente, ese análisis es interesante y ¿por qué no lo aplicamos a la realidad aquí en el país? Es decir, si la gente ya no identifica esas divisiones de ideología, los políticos están respondiendo a esa petición de más solución a problemas, más que identificarlos de izquierda o de derecha. Yo creo que sí, yo creo que El Salvador está poniendo mucha más atención al tipo de políticas públicas, a la transparencia, a la institucionalidad democrática, a la fiscalización por parte de los ciudadanos a los poderes públicos. El debate, los medios de comunicación como este alimentan, y todo lo que están viendo los amigos televidentes, alimentan a la ciudadanía que luego presiona a los gobernantes para que cumplan sus promesas, cumplan las demandas ciudadanas y respeten la institucionalidad democrática del país. Vamos a ir a la pausa comercial, no me he olvidado de usted, pero tenemos que ir también a la participación de los amigos televidentes. Luego le doy el espacio para que nos platique sobre cómo ve esta América Latina tan convulsa y tan interesante a la vez. Vamos a la pausa, le leemos cuando regresemos. Uno, dos, tres. 1, 2, 3.
En 12 días tenemos la afirmación, todo lo bueno regresa. Ahí vamos a estar aportando nuestro granito de arena en esta Teletón. 12 días para que nos encontremos en ese gran evento de amor. Maus Hernández, tenemos la participación de nuestra gente a través de la cuenta de Twitter. Vamos rápido, iniciamos con Mario González Giral. El poder enceguece. Eso le pasó a Evo Morales. No acató la voluntad del pueblo cuando éste dijo no. Esto lo llevó a tratar de ganar a como diera lugar, cometió fraude y borró con sus pies lo que bien había hecho con las manos. César Brito participa y nos dice, hubo un referéndum en donde el pueblo habló y respondió que no quería una reelección más del presidente Morales y no supieron escuchar al pueblo. Rafael Mengíbar nos dice, ni de derecha ni de izquierda, los gobiernos pretendan mantenerse en el poder. Los partidos pasan, el pueblo sigue y toma decisiones inevitablemente. Finalmente, una pregunta para la diputada Escobar. ¿Cree que la OEA apoya la democracia? Es la falacia más grande del siglo XXI. ¿Dónde estaba la Organización de Estados Americanos en casos como Honduras, en Brasil con Dilma Rousseff y con la otra renuncia obligada en Paraguay? Regresamos al set para las respuestas. Gracias, Mao Tse. La última pregunta es para usted y las demás son para el diputado Alegría. Le doy la palabra rápidamente, por favor, diputada. Sí, mire, bueno, yo creo que todos los comentarios son muy coincidentes con lo que hemos estado conversando esta noche. Se debe respetar el orden constitucional, se debe fortalecer la institución democrática. No basta el crecimiento económico sin que éste se invierta en la gente y se produzca un desarrollo humano, un desarrollo social sostenible. El que pretende empujar un aspecto más que otro y luego tiene la tentación de perpetuarse en el poder, la historia va a terminar mal, pero izquierda o derecha. derecha. La OEA. ¿Usted cree que la OEA es democrática? ¿Usted cree que Él ha mencionado, claro que la OEA es un organismo democrático? La pregunta del amigo. No, claro que sí, la OEA es un organismo democrático, tiene la conformación, es de lo que los pueblos eligen en cada uno de sus gobiernos, ahí se sientan los representantes de los gobiernos. Y esta situación es la que se ve se refleja en el tipo de decisiones que toma la OEA. Deme un espacio, le voy a dar tiempo al diputado porque no va a estar con mucha alegría si le quito mucho. El poder cuestionaban, el referéndum y también que los políticos pasan y el pueblo quedan, dicen algunos amigos televidentes. Claro, los líderes en todos los países pasan, o sea, nadie tiene que pensar que es para siempre, ¿verdad? Y yo creo que eso en algún momento es un tema que todos debemos de pensar, pero no pasa solamente en la izquierda, pasa en la derecha también, porque hemos visto en otros países y más antes, cómo también algunos líderes de derecha trataban de prolongarse. Es posiblemente un problema humano, ¿va?, que debe de valorarse apropiadamente en cada momento. Y en concreto, ¿el poder enceguece? Sí, ¿Fue el caso de Evo Morales? No lo puedo afirmar completamente porque también hay que tomar en cuenta que hay potencias, hay intereses fuera de la región que buscan apoderarse de recursos muy preciosos que existen en esta región de América Latina. Y para muchos a veces tener recursos valiosos en su país es la peor desgracia porque esto trae la intervención o el interés de países poderosos que buscan apoderarse de esos recursos. Y claro, un principio geopolítico básico es que si hay recursos que me interesan en ese lugar, meto conflicto, meto disturbio y de ahí busco la manera de apropiarme de esos recursos. Eso posiblemente pasa en Sudamérica, en Venezuela, en Bolivia, pasa en África, que uno escucha cómo algunos de estos países tienen inmensas cantidades de petróleo, de diamantes y todo eso, y las opiniones de mucha gente es la desgracia de esos países es tener tantos recursos naturales. Diputado, le agradezco la visita de esta noche. El tiempo nos ha jugado una mala pasada, como todas las noches en este programa, pero gracias por estar acá. No, y gracias por la invitación para estas reflexiones. Bueno, también a la diputada Escobar le agradecemos mucho su visita. Muchas gracias a usted, Francisco. Interesantísimo programa y adelante. Buenas noches. Bueno, y sobre todo a usted, que siempre tiene la paciencia y siempre nos da la oportunidad de entrar a la intimidad de su hogar y conversar de temas tan importantes como el día de mañana, a donde lo esperamos a las 8 de la noche en Debate.